a chat que está en Génesis capítulo 25, que se llama Toldot, la cual significa descendientes. Está en Génesis 25, 19 a 28, 9. Esta es una porción de la escritura que corresponde a este día, y nosotros vamos a hacer aquí una consulta a nuestro Dios para que Él pueda también instruirnos y edificarnos en esta palabra. Bien, la palabra Toldot significa descendientes. En esta creación, ese es uno de los principios que el Señor fundó para que este universo pudiera darse todos los requerimientos que Él esperaba para en una definición de tiempos pudiera ya todo estar completo, todo estar perfecto y todo formar con Él una unidad, ser unos con Él, que es lo que Él nos ha enseñado siempre. Por eso es que Él no espera que nosotros estemos en enemistad. La enemistad es una negación en contra de la voluntad de nuestro Dios. Nosotros no podemos poner sombra a su luz y tenemos que ser un ejemplo incluso cuando nos toque padecer por causa de eso. Somos los que el Señor nos pone delante y realmente no podemos quedar mal delante de esto. Entonces por eso está la Torá, el diseño del Señor está contenido ahí y quiere que nosotros lo conozcamos y podamos llevar un camino correcto, una senda correcta, para que no nos extraviemos. Entonces la parashá comienza hablando aquí sobre nacimiento de Jacob y Esaú. Entonces dice aquí el versículo 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Dice que Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Hashem por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Hashem, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Hashem. Y Hashem le respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Entonces aquí está dejando el Señor ya un precedente, una diferencia, un distanciamiento entre un pueblo y otro pueblo. Dice más adelante que cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Entonces vemos que aquí sucede algo, acontece algo, siendo Esaú el que nace primero, es considerado por la escritura como el primogénito, o sea, el primero, y Jacob sería el segundo. Pero en este caso se da una inversión ahí en el nacimiento, y Jacob le agarra el talón a Esaú. Eso entonces el Señor nos envía ahí un mensaje cifrado, que más adelante Él vino y nos lo mostró, pero que la escritura viene trayendo este mensaje a través de este principio que es el de la descendencia. Entonces Adán, allá en el huerto del Edén,
él fue creado precisamente para tener una descendencia. Él debería haber tenido una familia y junto con su esposa, con Eva. Esto sucedió, pero ya había pasado algo ahí, que se había incluido lo que fue la transgresión, el pecado. Por lo tanto, esa descendencia que salió a partir de ahí ya no era la que en el fundamento, en el rechí del Señor se debía haber dado. O sea, los frutos no eran los correctos, los esperados por Dios. Sin embargo, Dios no destruye nada porque el plan de Él es una fidelidad, es su fidelidad. Y la fidelidad de Él quiere decir que va a ser hecha pase lo que pase. Entonces vemos esta situación de lo que es la primogenitura. La Escritura siempre nos muestra que antes que interviniera la voluntad humana, ya el Señor había seleccionado el procedimiento, cómo iban a hacer las cosas. No estaba nada al azar, a la deriva, nunca se dejó nada a la deriva. Muchos pueden hacer la pregunta, entonces, ¿por qué, si el Señor tiene todo controlado, por qué Adán pecó? ¿Cierto? Como si fuera culpa de Dios. Pero en el diseño de Dios no estaba establecido que eso no sucediera. Podía suceder, pero ya el mismo diseño tenía un plan de corrección, tenía un sistema de corrección, sucediera de pronto esa situación, que fue la que sucedió. Entonces, Adán podía pecar como no podía pecar. Igualmente, la misión era llegar ahí al final, al día postrero, y tener un encuentro con Dios, que era cuando iba a darse la condición de hijos de Dios. Entonces, Adán es considerado hijo en la creación en base a la fidelidad, y esa fidelidad se iba a llevar a cabo en su debido tiempo. O sea que para ser hijo de Dios se necesita tener la naturaleza de Dios. Entonces Adán no tenía esa naturaleza, sabemos que Adán fue hecho del polvo, pero sí estaba prometido en la creación, en la fidelidad estaba prometido eso. Dígalo. Bueno, hoy nosotros conocemos la condición del Señor. Hable duro, hermano, para ver si se escucha ahí. Hoy nosotros conocemos y sabemos por medio de la Escritura, que lo que hemos aprendido, que el ser humano como tal tiene una condición natural pecaminosa, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos hablar o saber de la condición natural en ese tiempo de Adán? Porque Adán quizás no tiene la misma naturaleza que nosotros como tal. Ahora, entonces podríamos de pronto deducir o decir que Adán tenía como una especie de libre albedrío, ¿no? Es que la única manera de que él pudiera hacer el mal es que hubiera comido el árbol de juicio, porque es que ahí Dios lo crea y hay un solo juicio. Todas las cosas estaban bien hechas, Dios todo lo creó bien, en ningún momento Dios creó algo malo. Ese árbol que estaba por ahí merodeando, que estaba por ahí cerca, ese árbol no fue plantado por Dios, pero existió la ocasión, el acercamiento de ese árbol para poder usar lo que es el engaño. O sea que fue por medio del engaño que él pudo introducirse. O sea, como si Adán hubiera firmado o aceptado, bueno, en este caso Eva, que fue la primera, aceptado esa conversación con en ese momento Satanás, que es la serpiente. Si ella no hubiera aceptado esa condición, no hubiera tenido ese consentimiento, no hubiera sucedido eso, ¿cierto? Entonces él es el que le da a comer ese árbol de los dos juicios. En ese momento solamente existía la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era la única que estaba ahí en el Edén. Eso es lo que el Señor nos viene a enseñar a nosotros.
que volvamos a la voluntad de Él. ¿Cierto? Eso es lo que quiere Él, porque nos salimos de su voluntad. Entonces ahora el hombre lo que hace es sus decisiones ya no por la voluntad de Dios, sino lo natural ahora es la voluntad de Él. O sea, como hizo la serpiente con Eva, con que Dios te dijo, al contrario, tú puedes, o sea, el yo puedo hacer la obra, por obra puedo conseguir las cosas, puedo conseguir méritos, y ese es el desenlace que se explica siempre en el Nuevo Testamento, que ellos tienen una justicia, que fue la que se metió ahí, otra justicia, quieren conseguir la justicia equivocadamente porque están en el engaño de una salvación a través de obras, y muchas veces tratando de ayudar a Dios. Y en esta parashá encontramos ejemplo de eso. Miren, por ejemplo, aquí en el capítulo 27 está este caso donde está de por medio de lo que es la bendición de la primogenitura, que es como comienza la escritura. Primogenitura, según la misma escritura, primogénito es el que nace de primero. Eso es la definición por la ley. O sea, la ley define que una persona es primogénita cuando nace primero. Vamos a buscar aquí Génesis 28 para ver si es que es este texto. A ver si lo busco rápidamente aquí. Bueno, es aquí mismo, este es de la misma parashá. Cuando llega Esaú, después de haber preparado la comida que le iba a llevar a su padre, aquí en el 30 dice: y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, 27:30 de Génesis, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Él era consciente de que era el primer hijo, Esaú. Entonces, vamos a ver si me acuerdo de este texto rapidito aquí. No aparece aquí. Hay texto de la escritura donde dice directamente que aunque una mujer tuviera hijo y el hijo fuera incluso de la no amada, ese hijo era considerado el mayor. Que no me acuerdo bien el texto, pero ahorita lo buscaremos. Si una mujer, incluso así sea la no amada, tiene un hijo y es el primero con respecto a la amada, ese hijo tenía que recibir la bendición de la primogenitura, la herencia, porque la ley está establecido de esa manera. ¿Cierto? Entonces en este caso Esaú es el que tiene, es el beneficiario de esa condición de la bendición de la primogenitura. Por eso es que Jacob está haciendo lo correcto, está diciéndole que vaya y le hiciera de comer para que él pudiera bendecirlo.
darle la bendición antes que muriera. Pero resulta que esta Rebeca, aquí en el 27, oyó lo que estaba diciéndole Jacob a Esaú, a su hijo, que era el amado de él, entre otras cosas. Era el que él más amaba, porque le daba el guisado. Entonces por eso le dice aquí en el 27:4, en el 3 dice: toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Hashem antes que yo muera. Resulta que la misma Rebeca le dice a su hijo, en el 8 dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que yo te mando. O sea, ella en este momento va a poner su voluntad. Ahí hay un cambio de la voluntad, de lo que Dios había dicho y con la voluntad humana. Entonces vemos que el ser humano, por su naturaleza, quiere encontrar un camino más corto para alcanzar lo que ya entiende como una promesa en su capacidad mental, pues. Entonces él incluso lo dice aquí en el versículo 12. Él duda porque su hermano es bastante belloso y eso es muy difícil, ir donde el papá y el papá lo toque. Y entonces la mamá tiene un ingenio todavía, un alcance, y Jacob le dice en el versículo 12: quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí Kelalá. Ahí está la palabra la Kelalá. La traducen como maldición, pero acordémonos que hay varias palabras que traducen como maldición. Ya, en este momento es Kelalá. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí esa Kelalá. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces el güey los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. La madre sabía la receta. Entonces ella estaba ya organizando todo para que se diera, que esa bendición quedara sobre el hijo que no era el primogénito, ¿cierto? Aquí es cuando vemos cómo existe esa diferencia en lo que la ley, porque es que la ley es la exigencia de la corrección de las cosas que están funcionando mal en este mundo. Esa corrección está actuando la voluntad humana, como está sucediendo aquí. Está actuando la voluntad humana, por eso nunca pudo ser perfecta. O sea que esta forma o la ley que estaba dirigiendo todo esto, estaba en unas manos que están imperfectas, sí, para poderla organizar correctamente. O sea, era imperfecta en el sentido de que el que la tenía que obrar era imperfecto. La sea imperfecta por la imperfección humana. Ahora vamos a hablar algo de eso, hermano, un momentico acá para él. Entonces dice, él vino y trajo lo que la mamá le dijo. Rebeca hizo el guisado y fue en el 27, vamos por el 27, 18. Entonces fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú. Entonces ahí ya hay una mentira. Claro. Y nosotros sabemos... ¿Cómo se llama? Sí, porque muchos dicen: no, pero es que la bendición era para él, entonces eso pasó porque la bendición era para él. No, aquí ya... Porque era la voluntad de Dios. Aquí ya hay una mentira. Sí,
Entonces, con todo eso, por eso es una quelalá. Y lo que ellos sabían, estaban conscientes que había una quelalá ahí, porque él mismo dice que quizá lo descubriera su padre y traeré sobre mí esa quelalá. Y entonces él iba, eso conllevaba a que él quedara como burla delante del papá. Y nosotros nos podemos imaginar qué pudiera haber hecho el papá en ese momento si hubiera descubierto eso a tiempo, ¿cierto? Sin embargo, ellos se arriesgaron. Él le dice en el 20, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Hashem tu Dios hizo que él encontrase delante de mí. La imaginación. Esa mentira no la está cobijando Dios en esa forma, de que ellos están haciendo eso y eso está funcionando. De maravilla. Ayúdate que yo te ayudaré. Una pregunta. Dios Esa bendición que iba a Por eso, dar. ayúdate que yo te ayudaré. Esa bendición que iba a dar Isaac a uno de los hijos de él era tan determinante que, o sea, si no era ahí, que no podía reversar. No se podía reversar, porque de pronto si hubiéramos dejado, bueno, en lo que se va viendo en el texto, es que si Rebeca de pronto no hubiese actuado, la bendición se le hubiese dado a Esaú. Mire, hermano. Pero entonces, si la bendición tenía que ser era para Jacob. Aquí en el 25, 23 se está hablando de una inversión cuando dice que un pueblo será mayor y el mayor es el que servirá al menor. Es la misma expresión que nosotros decimos que el primero será postrero y el postrero será primero. Dios está mostrando todo esto en lo postrero y realmente el día séptimo es un día postrero y ahí es donde comienza Dios a mostrar su poder. Y también cuando habla del templo, cuando el templo de Salomón lo tienen como idolatrado y él dice que ese templo, el templo postrero será mayor, el templo postrero será mayor, la gloria del templo postrero será mayor que la gloria del primero. Entonces Dios tiene algo diferente a lo que la ley está anunciando. O sea, ya Dios tiene un principio, pero ese principio pertenece a la ley de la fidelidad. Acordémonos que la fidelidad tiene leyes. Incluso eso lo dice Romano. Entonces, el procedimiento de Dios para la vida eterna no estaba diseñado con la Torá. Está diseñado con la fidelidad. Pero la fidelidad era postrera. Ya, la fidelidad era lo postrero. Entonces por eso, ya desde aquí cuando uno que es el lector, uno que es el que está leyendo la instrucción, uno se encuentra con un conflicto en las escrituras. No es contradicción, porque es que esa es la equivocación que existe. No es que la escritura se contradice, no. Un conflicto es una situación que tú te encuentras cuando estás leyendo la escritura con el fin de hacerte reaccionar, de que hagas una pausa y de que pienses en Dios. ¿Qué es lo que Dios me está mostrando? ¿Cierto? Señor, muéstrame, ¿qué es esto? Porque en este momento, con ese método que ellos usaron, él no gana ninguna primogenitura. O sea, aquí lo que hay es el error de ellos de querer adelantar algo con su propia voluntad. Sí, con su fuerza. Con su fuerza. Quiero agregar algo, es interesante aclarar eso sí, porque por ejemplo el hermano ya consideraba que era la voluntad, que en última Dios había ya profetizado que el menor sería el mayor sería servidor menor.
Era como si estuviera diciendo indirectamente que el primogénito va a ser menor. Claro. Aunque no lo dice allá al principio, simplemente dice el mayor servirá al menor. Eso ya implícitamente me está diciendo que el primogénito va a ser el menor, ¿ya? Y ella lo capta, es decir, que ellos eran conscientes de esa profecía que se dio en el momento en el vientre, ¿ya? Y ella estaba ya tratando de organizar que eso se cumpliera, o sea, ella estaba forzando la primogenitura Exacto. de Dios. Como para que no Ya. se fuera a olvidar. De- Sí, exacto, como que ayudando, como decías tú ahora, como tratando de ayudar a Dios. Ya, o sea, ella es la que está forzando a que eso se cumpliera. Como cuando Sara Claro, porque- Exactamente. Porque es que ella consultó al Señor y el Señor es el que le dice eso. Hay dos naciones. Ella sabe, por eso es que ella está procediendo de esa manera, pero no se Bueno. está dando cuenta de que está. Y la bendición que hace también Isaac también, a que él le pide una bendición. Dice, ¿no tienes alguna bendición para mí? Entonces Isaac le da una bendición. Y de entre esas se lo recuerda. Cuando le dice aquí en el 27:40, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Él, en la misma bendición que le dice Isaac a Jacob, le está incluyendo eso también. Tú vas a ser un siervo del menor. ¿Cierto? Entonces, ¿quién está diciendo ahí? Este es, ¿Quién se le está diciendo esta aquí? es la bendición. A Esaú. Claro, esta es la bendición que se la dice a Esaú. Aquí mismo está la bendición. Entonces ya desde el comienzo vemos que de esta primogenitura que está hablando y que se está dando en el caso de Rebeca, y es una primogenitura que es según la ley. La primogenitura según la ley, hasta ellos no sabían, no tenían un alcance de que era la fidelidad ni nada de eso. Ellos todos tenían que proceder así, procurar de esa manera, ganar ventaja, digamos. Ellos estaban de pronto en ese pensamiento. Entonces la primogenitura de Esaú era por medio de la ley, pero la primogenitura de Jacob era por medio de la fidelidad. Era según la ley y la otra según la fidelidad. Claro, entonces ahí podemos entonces clasificar la ley de la fidelidad, que es la que está aplicando para Esaú desde antes de haber nacido. Desde antes de haber nacido. Porque eso no sucedió porque se movieron algunas fichas y entonces quedaron así, sino que ya eso venía establecido. Hay muchos textos que afirman esto de diferentes maneras. Por lo menos Malaquías 1:2. Vamos a buscar Malaquías 1:2. Este profeta está hablando sobre este tema y está mostrando que la gracia es de parte del Señor, sea cual sea la forma. Dice en el 2, yo os he amado, dice Hashem, y dijiste en qué nos amaste. ¿No era Esab hermano de Jacob? Dice Hashem, y amé a Jacob. Y a Esaú no amé. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales en el desierto. ¿Cierto? Y eso lo está diciendo un profeta mucho tiempo después, por revelación. O sea, que ellos tuvieron esa revelación y se pudieron dar cuenta de que esto estaba sucediendo en ese momento. Sí, podemos decir que Rebeca guardaba en su corazón esas palabras que el Señor le da cuando ella quedó embarazada de los dos. Ahí se da uno Claro. cuenta que sigo así. Lo que vemos entonces lo que vemos es la voluntad de Dios versus ¿ya? La voluntad Del Adán, del Adán, hombre, del descendiente primer del Adán. Claro, del Adán.
Y es verdad, siempre humanamente el primogénito es el mayor. Es el mayor. Claro. Pero resulta que la primogenitura que viene revelando las escrituras, ya no está cayendo sobre el mayor, sino sobre el que Dios quiere. ¿Ya me explico? Eso inmediatamente le quita méritos al hombre que quiera buscar, ya me entiendes, por derecho propio, cualquier justicia. ¿Ya me entiendes? En este caso, de las obras. ¿Ya? Y por eso es importante, me gustó lo que dijiste al principio, que hay que distinguir entre la ley de las obras, ¿ya?, y la ley de la fidelidad, que obran por, ojo, una obran por el Ruach, la otra no. Una son voluntad de Dios y la otra son voluntad humana. Exacto, la otra no, aunque es que justicia de Dios. Claro. Pero resulta que una no da fruto, pero la otra sí da fruto, porque es por la fidelidad de Dios. Es que si fuera por la ley, nosotros ahora mismo estuviéramos fuera. Sí, es que ya desde Adán para adelante no había nadie adentro. Nadie. Ya hubo una destitución, ya hubo una separación. Y si tú has visto, el hombre quiere buscar, Muchas personas- todavía persiste en buscarla. Muchas personas piensan que por lo menos ya llegaron hoy, se dieron cuenta de Dios y ya piensan que ya todo está arreglado, porque ya se dieron cuenta de que el Señor existe y lo acepta y todo. Pero es que el daño es que la persona debe entrar, es que hay un daño ahí y que ese daño, si no está solucionado, no pasa para ningún lado. Entonces por eso Dios viene tratando con nosotros, con la Escritura, porque esto que nosotros vemos en la Escritura son procedimientos de Dios que nos pone lo que llamamos los mandamientos para que vivamos en ellos, o sea, para que estemos como recordando constantemente y nunca se nos olvide, porque la mente humana siempre se le olvida las cosas de Dios. Entonces el hecho de estar repitiendo, de estar reunidos hoy en Shabbat, nos está recordando siempre de que el Señor creó el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo reposó. Estamos confesando su palabra. La palabra, siempre creemos que es lo que está escrito aquí, la palabra es la creación de Él. Eso le llama el palabra, la firmeza con que están hechas todas las cosas y que van a llevar a esa finalidad de Él. Entonces la primogenitura tuvo esa instrucción en la Escritura, porque cuando comenzamos a ver la historia de todos los descendientes a través de lo que la Escritura nos está mostrando, por lo menos si buscamos el primogénito de Abraham, no era Isaac. El primogénito de Abraham es Ismael. Y entonces, y la primogenitura, Dios la hace, el juramento lo hace con Isaac. ¿Se habrá equivocado Dios? No, porque Él está mostrando que lo postrero va a ser lo primero. Ahí donde tropieza el pueblo judío. Y todo aquel que persista en que la justificación son por las No obras. les cabe que Jesucristo sea el Mesías. Ya me acordé de esto, es Deuteronomio, donde está esa ley, ya cuando se hace la ley, Y fíjate tú, por eso es que la cruz es un tropiezo. 21:15 de Deuteronomio. En el día de hoy, ¿qué ha hecho las raíces hebreas? Sacar a Mashiach. Sacar a Mashiach, está bajo maldición. Mire, aquí dice Deuteronomio 21:15. ¿Por qué? Porque Estaba buscando Mashiach el es la texto. reconciliación y es el perdón y la vida eterna. Exacto, por eso es que vamos 21:15. aprendiendo. ¿Sí? Si un hombre tuviera 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que quisiere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, ¿verdad? Con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Sí, Isaac le dio la herencia, ¿sí o no? Abraham le da la herencia a Isaac.
y a los demás le dio dones. A los hijos le dio dones. Y no se pregunta, o sea, no se hace esa pregunta. Hermano, pero es que uno ve que hay como ahí algo de herencia en el sentido, ¿cómo se le llama eso? Cuando, sí, viene algo generacional allí. Porque bien, Abraham, listo, Isaac e Ismael, entonces debería ser Ismael y fue Isaac. Después viene Isaac con Esaú y Jacob, debería ser Esaú y fue Jacob. Después fue Jacob y entonces con Lea y la aborrecida, como dice aquí, y la deseada, la amada. Entonces con Lea estuvo a Rubén, que fue el primero. Y el último, Pero ¿y quién perdió los que no en el primero? Miren, hermano, Sí. hermano, miren, ya, el asunto es que el Señor está haciendo prevalecer es la palabra del juramento. La promesa, la palabra del juramento. Él nunca había dicho que iba a salvar a nadie por procedimientos de ley. O por herencia. O por secuencia. Sí, él nunca dijo eso. No dijo que por secuencia. El ser humano, aplicando su voluntad, es el que le pareció. Así es, cambió. Y en varios textos está eso. Por lo menos en Levítico 18 aparece cuando el Señor dice que eso solamente era para... No, y eso es Para por dar ley, el- está bien. Es que entender Mire, que sí, eso claro. es por ley, es un derecho. Claro. Pero no se nos puede olvidar que la promesa fue dada Miren lo que dice. no por ley. No. Claro, es que esa es la diferencia que tenemos Entonces que ellos se hacer. han olvidado de la fidelidad. Ah, bien. Claro. Mire, Levítico 18, Claro, porque es por fidelidad. 18, No se olvide 5. fidelidad. Deuteronomio. Ey, ese, mira, es Levítico tan sencillo, 18, pero 5. difícil. Por eso es que Pablo decía que hay cosas difíciles de entender. Exactamente. Y las personas Sí, buscan, porque por buscan como derecho, que porque te está leyendo la Torah y Tan dice, sencillo pero difícil. no, pero Es que es así. difícil por nuestra falta de entendimiento, como Pero, dijo Jesús a los como te discípulos. está diciendo, No tan podéis sencillo, entender pero todavía o captar lo que le estoy enseñando ya. Entonces, así nos pasa a nosotros, porque es que a veces por ley, ¿verdad? Lo que es importante, fíjate tú, que la ley dice que el primogénito sea de la esclava, sea esclava, debe ser el primogénito. No puedes quitar el derecho a la primogenitura. Pero Claro. resulta que en la promesa es distinto. Totalmente. La promesa es Entonces no está otro teniendo en cuenta la procedimiento. ley, la promesa o la fidelidad no está teniendo en cuenta la ley. Y eso es lo que Pablo está tratando de revelar en el Evangelio, que la fidelidad está por encima de la justicia de la ley. O sea, Y tú no la puedes anteponer. se podría decir como que. Ya. Pero no puedes dejar de hacer la ley, obvio. No, eso no cambia, eso no cambia. Cambia eso. Exacto. O sea, excluida, dice, excluida está la fidelidad de la sobre la ley. Excluida. Mira lo que dice Romanos 10, que es el que hemos leído muchas veces, te lo dice directamente. Romano 10, ¿qué? 10, 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre haciendo estas cosas vivirá en ellas. O sea, Sí, el debe ser. hombre va a vivir en estas cosas. Porque este mundo fue creado con un orden. Esto tiene un orden establecido. Si viene uno y se tira de cabeza en el mar, en el río ahí, se va a ahogar. No vas a violar esa ley porque ya tú sabes. Entonces todo esto tiene una organización. Entonces estas son normas para organizar las cosas, para que no nos perdamos. Entonces Pablo es el que está, esto que estoy leyendo aquí es Pablo que está leyendo lo que es Levítico 18:5. Y este texto es donde sacan de que antes la gente, o los judíos antes se salvaban por obra, pero ahora nosotros nos vamos a salvar por gracia. Y sacan dos tipos de salvación ahí. Ya Dios nunca ha tenido dos salvaciones, pues es que la ley nunca ha sido dada para salvar, sino para que nosotros encontremos el camino de la salvación. Si andamos en oscuridad, nunca vamos a encontrarlo. Entonces la Torah es una fuente de luz, aquí en este sitio donde estamos, en esta creación. Como define Pablo, tu pedagogo, tu maestro allí para enseñarte, para llevarte Claro. bien a Mashiach. Esa es la lámpara que va alumbrando el camino. Claro, hasta que tú encuentres al Mashiach, que es el que te va a prácticamente a probar. Pablo- Es el que te va a probar. Pablo habla también de este asunto de Esaú aquí en el capítulo 9 de Romanos. Pero tenían la cruz por tropiezo, fíjate. Nada. Claro, porque no
No pega, ¿sí o no? Mire. ¿Cómo así que tú me mandas a que haga obra y ahora me dices que... 9:8 que de si yo- Romanos. que si yo creo en Jesucristo muriendo ahí en la cruz me salvo? Vamos a tratar, hermano, de desarrollar un poquito vamos a desarrollar un poquito el 9:8. Esto quiere decir. Vamos a seguir. Esto es, no son los hijos según la carne, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque Pablo está hablando de la justicia de Dios. Aquí cuando te está hablando de la justicia de Dios, este es el procedimiento. Ya. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Eso es una palabra, una promesa, una palabra. Ahí no hay nada escrito de que te diga, vamos a escribir esto para que lo haga, sino que simplemente se dijo una palabra. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras sino por el que llama. O sea, no por la ley, no por obras de ley. Por el hecho de que yo sea hijo de Abraham aquí en la tierra, eso no forma parte de que esté metido en la fidelidad. Ya, sí. Tenga derecho. Simplemente tendrás acá de que jactarse, porque como aquí en la tierra eso marcó un punto de, digamos, de importancia, entonces mucha gente, incluso los que no son, quieren volverse parte de la etnia. Sí, pero culturalmente. Culturalmente no hay otra forma. Porque todo es buscar procedimientos de las leyes, cosas externas, que los demás vean. Pero ¿cómo puedes ser tú un israelita que no tenga nada que mostrar a los demás? O sea, que los demás no te distingan por cosas externas, Sino por la fidelidad. sino solamente por la fidelidad. Entonces, esa es la parte, la difícil. Esa es la Esa contradictoria. es la parte difícil. Entonces, ahí tampoco estuvo ni siquiera la voluntad de Jacob. Génesis 27. O sea, el punto de inflexión de Pablo en el éxito de la justificación. La fidelidad. Fíjense, porque como se le hace mucha propaganda a la cuestión de procedimientos, y la palabra favorita a veces es mandamiento, entonces eso es lo que afecta también, porque todo lo que se repite, el Señor se encarga de que nosotros estemos en esa repetición de las cosas, es para que no se nos olvide cuando Él estuviera aquí, como le dijo a Juan el Bautista, que le preguntó, pero ¿eres tú o hay que esperar a otro? Dile a Él que los ciegos ven y los sordos oyen y los cojos caminan. Ya eso fue lo que le dijo Él. ¿Cuándo había visto Juan el Bautista eso en alguna parte de la Torá y de la ley? Entonces ya Él comprende, por eso es que Él comprende. Entonces ya no le iba a quedar duda. Sí, entonces ese es el que estamos esperando. No hay que esperar a nadie más. Mira, en Génesis 27:27 dice que Jacob se le acercó y le besó. Él lo olió y todo, y tenía la sospecha ahí, pero de todos modos fue engañado. Fue engañado. Dice que y olió el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Jacob? La voluntad de Jacob era que el hijo al que él mandó a casar le trajera a la casa para él bendecirlo. Esa era la voluntad de Jacob. Esa es la voluntad de Dios. Y además ese también era Distinto, fíjate estaba tú con la ley. que cómo Dios obró distintamente, ¿verdad? Abraham le habló y le dijo explícitamente, despídela, porque no era el hijo de la esclava con la libre. Despídela, ya. Pero a Jacob no le dice. Y entonces él se estaba basando en la tradición de que el primogénito es el mayor. Claro, Pero a quién le habló no le habló a Jacob, no le reveló a Jacob, sino a quién, a Rebeca. a Rebeca. Y por eso Rebeca, pues al ver que ya hasta llamó para ser oyó que iba a bendecirlo, le iba a dar la primogenitura ella actuó por la fidelidad, porque lo que oyó, ya me entiendes. Sí, hubo mentira, ya hubo cierta falsedad allí, pero estaba actuando por la fidelidad, porque es que Jacob no le fue revelado eso, sino a ella.
Y por eso actuó. Y cualquiera le dice, pero está mintiendo. ¿Ya? Engañó. No, está actuando conforme a la fidelidad. Así es. Porque Dios lo aprobó. Fíjate que- Porque tú no ves más adelante Dios desaprobando lo que Rebeca hizo. No. Antes lo aprobó y lo recalcó después que el primogénito, y siempre le cita eso cuando está en el vientre. Los profetas siempre citan, el mayor servirá al menor. Hermano, quiero comentar. Diga, hermano. Estamos hablando de la primogenitura, pero la terrenal. Sí, Que claro. recibió Jacob. A última instancia, él se fue sin nada, no gobierno, no llevó nada de lo que le iba a dar. Entonces, deberíamos de concentrarnos mejor en lo que recibió él, que es la vida eterna, porque está escrito ahí. Amén, así es, ¿Verdad? así es, muy bien, Esa excelente, Es que esa herencia es la terrenal. así es, claro. Sí, no, aquí implícitamente. Es más, yo quiero agregar con todo respeto que no es mayor servirá al menor, sino Rab, Yabot, Sair. El abundante servirá como Sair, como pequeño. Entonces, lo que dice el hermano Willy es excelente. Yo sé que es la paracha de eso, pero lo que apunta es el evangelio. El evangelio es, ¿a quién se le llama abundante? Al único que se le llama abundante es a Mashiach, el abundante en Gesed, en Emet y en Emuná. Entonces, obviamente, esa frase está ahí en un parágrafo que está ahí, dice Rab, Yabot, Sair, el abundante. Y la abundante servirá. Disculpa, el Hermano. ejercicio tiene, disculpa. Tenemos distintas. Aquí el asunto es edificarnos, soportarnos, ayudarnos y consolarnos. Entonces no entremos en, pues excelente la explicación de Carlos, siempre lo he dicho, pero lo que dice Willy es en última lo que nos apunta es la vida eterna. Y este señor desecha la primogenitura, la desecha. Que ¿por qué la aprobó la escritura? Porque se puso un manto y la bendición era sobre el manto, no sobre Jacob. Interesante, ¿hacia dónde? Hacia la vida eterna. El abundante que es Mashiach, en Gesed, de misericordia. De hecho, los postulados de misericordia, que están cuando Mashiach pasa y le ve el velo, Moisés, ¿te acuerdas? Sí. Grande misericordia, en piedad. Ahí están, el abundante. Y al único que se le llamó es a Mashiach. Hermano, perdón, el Vamos. abundante servirá ¿qué? El abundante servirá como pequeño. Vamos a tratar de, Eso hermano, de fue la avanzar. manera que hizo. Vamos a tratar de avanzar. Eso ¿No va a decir que algo, hizo. Miguel? Hermano, Porque no lo que hemos iba a decir avanzado yo nada. es que uno Aquí no tenemos habla limitaciones. uno, habla el otro. Yo creo que dejemos de dejar que el hermano desarrolle Amén. lo que está Sí, diciendo explique el hermano del Carmen. y no interrumpir porque Así es. No, es que podemos, disculpa, no hermano, podemos, pero aquí. no alargar tanto en lo que porque, No, disculpa, hermano, venga. Sí, Lo que pasa es que, sí. a ver, de pronto al hermano no lo enfocamos bien. Yo entiendo muy bien, hermano, pero lo que pasa es que da la sensación, y esa es la sensación que da, ya que estuviéramos, parece que la enseñanza estuviera desviándose, estuviera en contra de la Torah. Escucho, eso es una cosa, y en la misma escritura usted podemos ver esa controversia de Pablo hasta con Pedro mismo. ¿Ya me entiendes? Porque no asimilaba. Y aquí, vea, yo una de las doctrinas que yo he querido siempre entender es la ley y la ley de la fidelidad. ¿Cómo yo concilio esas cosas? Y eso estoy trabajando en eso. Y me gozo al ver al hermano que ha tenido esa, me ha podido enseñar y revelar algunas cosas que he podido yo ahora entender mucho mejor. También. Y le voy a decir, y en cuanto a lo que dijo el hermano Willy, lo que estamos hablando aquí, cuando hablamos de la ley de la fidelidad, no estamos atacando la Torah, ¿está bien? Estamos hablando de la promesa. ¿Cómo es la justificación? ¿Cómo es que Dios me salva a mí? ¿Ya? Y cuando yo digo que Rebeca, por el oír la fidelidad, ella actúa. Yo no estoy hablando aquí de plata, de finca, de ganado, ¿ya me explico? Ella está hablando, la fidelidad que ella está hablando es la eterna. Yo no puedo decir que esa bendición que ella que le quiere que le dé Isaac a Jacob sea material, hermano. Que no tendría sentido. Igual a la de Abraham. Porque Abraham dice que no se regresó porque tenía puesta que la mirada en una patria celestial. O sea que ellos entendían. Ellos no estaban allí por una bendición espiritual, material, perdón, sino una bendición incorruptible. Amén. Y yo quiero dejar claro, no es que porque pareciera que el hermano estuviera diciendo lo contrario, ya me explico.
No, hermano, él está hablando de la fidelidad. Estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando de hablar de cosas espirituales. Y hay que discernir. Surgen preguntas, por lo menos, bueno. Sí, surgen preguntas y hay que aclararlas. Yo Pero, estoy aprendiendo, de pronto, bueno, nosotros la ruta de Dios, entonces como si ahí se incluyó una mentira y todo, ¿cómo se justifica esa mentira? Eso no afecta a la fidelidad, hermano. No afecta a la fidelidad. Una mentira cuando va Mira, a matar pero es que no. Mira lo que tú te estás basando. ¿Por qué te estás basando que es un delito? Por la ley. ¿Sí o no? Pero la ley de la fidelidad, la ley de la fidelidad no tiene en cuenta eso. Si tienen en cuenta eso, mi hermano, Pero cada vez, mira, ninguno de nosotros entraremos. Ni entráramos nosotros. No entramos. Uy, te doy un ejemplo, estás aplicando la ley. Sí. Estás aplicando la ley. Vamos a seguir. Y ya quedó claro esto. Sí, sí. Y espero que no se interrumpa más porque duda se habla después, porque esto se está transmitiendo y se Bien, hermano. Aquí no pagamos. No, hermano, sigue adelante con gozo. Y estamos edificándonos aquí. Ah, sí, anda. Yo me estoy edificando. Bueno, ya no ha sido interesante. Parece que la todo. voz del hermano se escucha fuerte. Bueno, ahí sí me perdona, me disculpa por. Casi no lo reconocen cuando ven los videos. ya conocen a él. Si lo quieren seguir, porque me preguntan mucho por él y levantan salud. Bueno, Sí, hermano, lo que nos enseña la Escritura en el Nuevo Testamento, vamos a Gálatas 3:10. Ya las 3 días. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso está dando una cita. Pablo lo que hace es mencionar citas, él no está inventando nada. Eso aparece por allá en Deuteronomio 27:26. Y la palabra hebrea que aparece ahí es arur. La palabra arur. Ya no es que la da. Exacto. Porque cuando se refiere al Señor, de la muerte del Señor en la cruz, ahí sí se usa la palabra que la da, que es aquí en el versículo, en Gálatas, estamos en Gálatas, versículo 3, capítulo 3:13. Dice que Cristo nos redimió de la que la de la ley, hecho por nosotros que la porque está escrito. O sea, ¿cómo sé yo que puede, ahí va que la porque ahí menciona en el texto que dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces uno va a Deuteronomio 21:23 y ahí te aparece la palabra que la ¿cierto? Entonces la palabra arur, fíjate que Rebeca tuvo una quelalá. Ellos estuvieron en una quelalá, que eso es lo que está diciendo ella, sea tu quelalá sobre mí, porque Jacob tenía la duda y ella no le importó decir eso, porque de pronto mi papá sepa que quién soy yo y voy a recibir quelalá en vez de bendición. O sea, voy a recibir una sentencia. Porque imagínate ese papá así que lo hubiera encontrado, o sea, que se hubiera dado cuenta de las cosas, de pronto él descontroladamente que no hubiera maldecido a... Claro que eso es lo que estamos analizando conforme a los principios de este mundo, ya, los rudimentos del mundo. Implícitamente lo recibió Mashiach. Claro, entonces Jacob, después que sucede esto, incluso lo bendice, y cuando llega el otro hijo a reclamar, él dice, no, ya yo lo bendije. O sea, él ahí no hizo ningún gesto, pero ¿por qué hizo esto? Y voy ahora a cogerlo y lo voy a decir de qué se va a morir. Sino que Jacob tuvo que haber pensado lo que estamos diciendo ahora. Las cosas suceden es para pensar. Jacob en ese momento tuvo que haber meditado. Si estas cosas sucedieron así, entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Entonces, que el de la bendición era este. Él tuvo que haber llegado a comprender
esa situación. Y después lo tomó con calma. Y le dijo al otro hijo, no, ya no hay más bendición. Te voy a dar esta, que es la única que te puedo dar. Yo di la bendición. Sí, entonces... Son bendiciones que está hablando. Hermano, Entonces, esto que aparece entre paréntesis y que maldito cualquiera que es colgado de madera, aparece natural. sí, Deuteronomio 27, 26. Yo pensaba que era una ley de los romanos. Es que Pablo, Lo que era de los romanos era crucificado. No, aquí No, ellos tenían una crucifixión, pero también los judíos, también por madero, también eran colgados. por eso es que el 3.12 de Gálatas dice que la ley no es fidelidad, no es de la fidelidad, o sea, y la ley no es de fidelidad. O sea, la fidelidad la está poniendo aparte siempre. ¿Cierto? La ley no lo afecta a nada. Ahora vamos a hacer una comparación. La ley no es de fe, o sea, no es de fidelidad. Sí, yo lo leo así. No sé si otro lo lea de otra forma, yo lo leo así como está ahí. Porque él está haciendo una separación, un contraste ahí. No está diciendo que la ley es mala. Eso se puede Sino traducir, que- la ley sino- no está en lugar de. No está, Pablo no está hablando de contra de la ley ni nada. Lo está poniendo solamente en un sitio correspondiente. Un lugar. Correspondiente. Toda la aplicación que ella tiene, nunca la ha perdido, ¿cierto? Algunas cosas ya han cesado, han envejecido, y la misma escritura nos dice ya envejecieron, se debilitaron, sufrieron una perfección, fueron cambiadas por una perfección. Fueron perfeccionados. Fueron perfeccionadas. Entonces las cosas que están perfeccionadas, ¿para qué vamos a volverlas a repetir las antiguas si ya están perfeccionadas? ¿Cómo vamos a seguir matando animalitos si ya eso está perfeccionado? ¿Cierto? Entonces ya eso envejeció, eso lo dice el libro de Levítico. De Hebreos. Sí, el libro de Hebreos, claro, hermano, gracias. Entonces, en el 13 lo que está diciendo es que el Señor nos está redimiendo de la que la da. Pero el versículo 10 que leímos te está diciendo directamente que la ley te está haciendo una exigencia. O sea, la ley tiene una exigencia y no te la puedes volar. O sea, no es que puedes hacer algunas cositas y ya pasa de largo. Te está exigiendo No pasa nada. que dice que todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas, y todo es todo. Todo esto. Y además, el mismo texto al final dice, y todo el mundo dirá amén. Y el que no diga amén, también está... Amén, hermano. Ahí la palabra... Amén, amén, hermano. Ahí la palabra es... Fíjate que esa lista que está en Deuteronomio, el capítulo 27, cuando habla de la desobediencia, las consecuencias de la desobediencia, ahí usan la palabra arur. Arur. Toda esa lista. Y el arur ya viene siendo una destitución total. Porque la que la da de Rebeca no la destituyó. Simplemente la ponía en condiciones de burla o de una sentencia, pero no la estaba desconectando totalmente. En cambio el arur sí. El Arur sí. Incluso que en la parashá que estamos leyendo, en las bendiciones, también aparece esa palabra cuando en el 27, 29 dice: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Ya ahí está hablando la fidelidad. Ya ahí está hablando de alguien, ¿cierto? Y naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Dice: malditos los que te maldijeren. Totalmente destituido. Ahí usa la palabra arur. Los que maldigan, ahí está hablando ya de la profecía, es el nombre, están totalmente destituidos, y el Señor lo dijo: cualquiera que conmigo esté contra mí, pero cualquiera que hable sobre el Ruach HaKodesh queda totalmente destituido para siempre. O sea, queda aduro totalmente. ¿Cierto? No puedo entender, dependiendo del contexto que se utilice, Arur
o que el Alá puede ser la consecuencia de estar separado en algunos aspectos. ¿El qué? Que el Alá puede ser la consecuencia al estar separado. No, el Arur es la sentencia. Es la sentencia, por lo menos ese texto de 27 comienza con la palabra que el Alá, el de Deuteronomio. Y eso es lo que Ya, yo leo esa parte y después eso me confunde porque digo, bueno, si comienza con la palabra que el Alá, porque comienza a pronunciar algo. porque ya te está hablando de lo que es el resultado que se va a obtener al final. Al final, ya la consecuencia. La sentencia de La consecuencia. la sentencia de Vamos a tratar de leer un momentico el libro de Deuteronomio, Por eso le digo, Deuteronomio 27. si la consecuencia de estar, si la Alá es la consecuencia de estar separado. No, la que el Alá es la deshonra. Sí, es. Ojo. Sí, yo sé que es la Arur es la exclusión. ya lo saca. ¿Ya? Lo saca. Si no permanece en todas las cosas escritas en la Torá. Mira lo que dice el 27:13, dice, y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la que la da. Fíjate, la que la da, o sea, la sentencia. Y dice el 15, Arur, el hombre que hiciera escultura o imagen. Ahí. El 16, ¿Por qué pone ahí Arur? Claro, porque está. mira, aquí hay unos mandamientos. No, Es exclusión. o sea, Tienes bueno, que sacarlo. lo que pasa es que siempre lo van a traducir igual. Siempre lo va a traducir. Pero si tú estás leyendo y estás tratando de detallar las cosas, ya tienes que buscar el fondo de las cosas, si quieres llegar al fondo. Pero si no, tampoco es que... Lo que estamos leyendo aquí en Galata es que la ley te está exigiendo todo. Por lo tanto, eso de quererse ganar mérito por obra, eso es imposible. Y ya la Escritura lo había dicho. Pero hoy en día parece que eso se ha olvidado. Incluso en el mismo pueblo judío eso está olvidado. Hasta el día de hoy siguen igual con el asunto de las obras. Y Pablo estaba en esas condiciones. Pablo estaba en la condición de estar poniendo por encima las obras. Voy a pasarme rapidito, aunque ese texto ya lo hemos leído, pero ese era el miedo que tenía Pablo aquí en el capítulo 3 de Filipenses, en el 3:9. Dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Esa es la justicia de él. O sea, si él es hallado en su propia justicia, la paga de su justicia, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Cuál es la paga del pecado, de la justicia, de las obras de la ley? Totalmente Arur. Entonces, sino la que es por la fidelidad del Mesías, la justicia que es de Dios. Esa es la de Dios. De la que estamos hablando ahora es la justicia de Dios. Entonces, ¿qué te exige la ley a ti? Que tienes que, si tú te quieres ir por el campo de la ley, tú tienes que cumplir todo. Y es la única manera que la Escritura no señale como Arur a una persona. Porque ese es el texto que están citando, Deuteronomio 27:26. Para que no sea considerado así, tiene que cumplir todas las palabras de esa ley. ¿Qué significa todas las palabras? Dios exigió eso. Tienes que cumplir todas las palabras de esa ley. Dios nunca ha exigido eso. Es lo que Dios fue, anda en estos procedimientos. O sea, que eso te está determinando a ti que van a haber situaciones que te va a tocar confrontarlas y la Escritura te está enseñando a resolverlas. Como te está enseñando el juicio que se perdió allá en el Edén, la voluntad, que metió la voluntad ajena, porque ya no estamos en la voluntad del mundo. Eso es lo que hemos confesado. Hemos muerto al mundo, hemos muerto al pecado. Entonces tenemos una justicia, la justicia de Dios, tenemos un juicio que podemos considerarlo de acuerdo al requerimiento de Dios. Entonces tú lo que vas a aprender a resolver problemas que se van a presentar. No son los mismos para todos, cada quien va a tener su propio problema. Esa parte ahí de que todo lo que dependen de las... Porque todo lo que no dependen... Porque los que no permanecen en la obras de la ley están... Las cosas escritas en el libro de la ley están bajo maldición. O sea, lo que te está diciendo Pablo, lo que te está dejando claro es que si quieres andar bajo ese sistema, buscando salvación, ahí no hay forma de obtener sino el Arur.
entendido como el hermano de otra forma, pero que explicar eso como que él hablaba sobre las cosas que están escritas en la Torá, y él hablaba sobre procedimientos y promesas. O sea, él resumía esas cosas. Yo no estoy diciendo lo contrario, hermano. No, él no te está diciendo, ojo. O sea, Hermano, vamos a seguir con esta parte aquí, mire, lo que estamos leyendo entonces. Una cosa te va a llevar a la otra sin necesidad de estar buscando soluciones en tu mente. Deja que Dios te haga. No tratemos de cuadrar las cosas a nuestra manera. Lo que tenemos que leer la escritura con la libertad y no tratar de ayudar a Dios, porque es que Dios no quiere que nadie lo ayude. Entonces, eso es lo que ha pasado muchas veces. Nosotros tenemos que pedir a Dios todo el día. Vamos a hacer el ejercicio. Yo quiero entender porque me hago preguntas y yo también quiero enseñar. A mí me gusta enseñar. Yo sí quiero tener las cosas claras, pues hago las preguntas, pero no se la pregunta. Bueno, hermano, sí, claro, este es el ejemplo que vamos a ver un sistema de justicia y el otro sistema de justicia. Entonces, en la escritura siempre nos vamos a encontrar con la promesa y nos vamos a encontrar con leyes. Entonces miramos que siempre vemos la escritura como la sombra de todas las cosas, nos muestra la sombra de todas las cosas y la fidelidad es la luz, ¿cierto? Nos ha mostrado que lo postrero es lo primero, ¿cierto? Y lo primero postrero. La fidelidad nos muestra que lo postrero es lo primero. Eso nos lo muestra la fidelidad. La ley te muestra que lo primero es lo primero. Eso es lo que te muestra la ley. Lo que dice ahí así es. La fidelidad no te muestra eso. Es lo que te demanda. La Torá te habla de simiente. La Torá te habla de simiente, pero la fidelidad también te habla de simiente. La Torá te habla de primogénito y la fidelidad también te habla de primogénito. Fíjate que parece que tuviera, hay un paralelismo ahí, ¿verdad? Tú puedes pelear por la primogenitura en tu familia. Si tú eres el primero, tú le dices a tu papá que te dé la herencia y todo eso, suponiendo que, porque eso era en el pueblo de Israel. Y a los otros no le dan nada. Y entonces tú le vas a aplicar la ley porque suponiendo que tu padre sea respetuoso de todo lo que es la ley, entonces él lo hace, porque él va a respetar. Entonces, sí. Entonces, nosotros lo que vemos es cómo en la Torah hay una justicia y en la fidelidad también hay una justicia. No vamos a reemplazar una justicia con la otra. Tenemos que saber discernir de qué justicia estamos hablando. ¿Cierto? La ley te está nombrando sumo sacerdote. Vamos a leer Hebreos 5:6. Hebreos 5:6. Dice aquí, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec, personaje que aparece en la escritura, no tiene ni papá, ni mamá, ni genealogía. Y está en un referente de que no tiene comienzo ni fin, porque no se supo nada de él. Simplemente la escritura lo señala. No se le menciona ninguna genealogía. No se le encontró ninguna genealogía. Entonces, al Señor lo pone. La fidelidad, te dice, es que Él es sacerdote para siempre. La Torá te habla de sacerdotes. Pero la misma escritura también te dice, estamos en el libro de Hebreos, que estos sacerdotes, por cuanto no podían, porque por el asunto de que morían, tenían que ser cambiados. Entonces estos sacerdotes no eran para siempre. O sea, nos habla de
Mira lo que dice aquí en el 7:28, por ejemplo. Vamos primero a leer el 7:28 de Hebreo. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Hebreo 7:28. Eso no es nada malo que la ley constituya sumos sacerdotes. No vamos a atacar porque lo constituya. Eso está totalmente bien. Y fíjate tú que Pero dice lo que te débiles está diciendo es que esos sacerdotes son débiles. Eso sí, la ley no podía hacer nada contra eso. No podía mejorarlo, no podía hacerlo que fueran para siempre, no podía hacer eso. Y ya no estaban haciendo lugar. Pero el juramento sí te decía que era para siempre. Entonces, dice que aquí, pero la palabra del juramento, que es posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. O sea, que es primero que la ley. Claro. Mucho más, Que es antes de la ley. Entonces, al Hijo que es hecho perfecto para siempre. Ahí te lo dice, para siempre. En el 7:23 te dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Tiene la ley culpa de eso? No tiene culpa la ley de que la gente se muera, ¿cierto? Simplemente está diciendo que lo del sacerdocio está ahí planteado, y si la persona no se muriera, quedaría siendo un sacerdote para siempre. Pero la ley no tiene la culpa de que una persona se muera y ya el requisito queda. Por eso no va a haber sacerdote. Exacto. Entonces tienen que poner a otro, porque el sacerdocio sigue. Te obliga. Pues la única forma de que la promesa siguiera era así, por descendencia. Ese es el papel que juega la descendencia, es en la promesa. Pero que es sacerdote para siempre, llega la promesa, como no muere más, ¿para dónde más va a coger la promesa? La promesa halló su habitación. Se queda ahí. ¿Qué era lo que quería la promesa? Una habitación en que vivir, en que habitar. ¿Qué le dijo a Salomón? Hazme un templo ahí que yo quiero habitar. Y después le dice, pero el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mi pie. Tú me vas a hacer a mí una casa para yo habitar. Le dice el mismo Dios, después que le mandó a hacer la casa. Entonces lo puso a pensar, ¿será que esa casa que tú me vas a hacer ahí voy a habitar yo? Claro, o sea, para que reflexiones. No te quedes mirando la casita, ¿viste? Claro, entonces es que Él lo dijo que en 3 días el templo. Exactamente, entonces cuando él dice que nosotros recibimos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, imagínate, nos está dignificando a nosotros, que somos el polvo, como dice Jonás. Jonás reconoce que ¿cómo es que? Jonás no, Job. No, ya, del polvo donde esté me levantará. Exacto, él lo reconoce. Y nosotros sabemos que es así, porque Génesis ya nos lo dice desde el principio. Entonces esto del sacerdocio haya su perfección en el Mesías. El Mesías es el sacerdote para siempre. No necesitamos más sacerdotes aquí en la tierra, ¿cierto? Y ahora Él nos hace a nosotros sacerdotes, pero es por medio de Él. Porque el sacerdote, la función de Él era ser un intermediario. Y la persona iba a ocupar ese sacerdote porque sin sacerdote no había expiación. No había expiación, no había reconciliación con Dios. Ahora tenemos un sacerdote que no muere nunca. Entonces ese sacrificio lo tienes a toda hora, en el día, en la noche, a cualquier hora. No cierran el tabernáculo para que no vaya a asustar, que pronto no vayamos a tener tiempo. Oye, hermano, y cuando murió un sacerdote, el que lo suplantaba era el hijo. En esos momentos de luz y eso, ¿cómo hacían para ir a librarse los pecados? Cuando era de... O sea, cuando un ejemplo murió Aarón y vino Eliezer, ¿verdad? Que era el que lo sucedía, en ese tiempo en que lo iban a sepultar, el luto y todo, ¿cómo hacía la gente para ir a No, ahí quedaban los hijos de él, No, pero en el momento... porque están en el luto. Sí, toda esa cuestión. Cumplirse su función. No podía ni siquiera ausentarse. No podía sentir ni siquiera un sacerdote no podía ni llorar. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo, hermano? Que la ley nos está mostrando que la primogenitura
de la ley, ella misma nos muestra de ella misma que la primogenitura, según la ley, es imperfecta. Eso es lo que nosotros debemos leer o estamos leyendo, porque no hay forma de sacar otra conclusión. No nos está diciendo que vamos a tratar de arreglar eso de alguna manera, nosotros haciendo algo aquí con la ley para poder representar o perfeccionar a nosotros. No podemos hacer nada. Es que ella misma nos está diciendo, hay un texto que dice que por la ley somos muertos a la ley. Ella misma nos está mostrando que nuestra mentalidad necesita aceptar lo que Dios le llamó la perfección. La ley nos mostró que ella la profanaron. Y la ley profanada. La fidelidad nadie la ha profanado. Nadie puede profanar la fidelidad. Las leyes de la fidelidad son perfectas. Entonces estamos viendo esa diferencia. Aquí la Torah da paz. Pero el Señor dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. O sea, en esta creación pueden encontrar la paz que ustedes quieran, incluso con la Torah. Pero la paz mía no la pueden encontrar en ningún lugar, sino en la fidelidad. Bueno, pues es que el hombre se enfocó tanto en la ley que pensó que la ley lo podía... Eso es lo que está diciendo Pablo, hermano. Hermano, Ahora, quería hacer una anotación de una enseñanza que escuché que me pareció muy linda y profunda. Existía el sacerdocio de Aarón, y ese sacerdote, como bien usted lo explicó, ese sacerdocio, como usted bien explicó, no era para siempre, pero el sacerdocio de Melquisedec, que era para siempre, también había una particularidad con relación a Melquisedec, que él era un rey. Dice, aquí en Hebreos 7:1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham. Entonces, Melquisedec era rey y sacerdote. Sí, y allí explicaba que hay una promesa hermosa que el Señor nos constituye a nosotros, reyes y sacerdotes. Claro, sí, pero por la fidelidad. Por la fidelidad. Esa es la diferencia que él está hablando de eso. Miren lo que dice Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no fuese llamado según el orden de Aarón? Hermano, esto es evangelio. Si nosotros estamos hablando del evangelio, el evangelio nos plantea esto así. ¿Qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote? Porque cambiado el sacerdocio, 7:12, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Miren lo interesante. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Cualquiera diría, la Torah está contradiciéndose. Ahí donde estamos hablando de lo que es el conflicto que la Torah nos ofrece a nosotros, no para que pensemos en contradicción, pensemos en que el Señor siempre nos ha dicho, sean perfectos como yo soy perfecto. Busquemos las cosas de arriba y no las cosas de abajo. No trabajemos para la comida que perece, sino para la que vida eterna permanece. Amén. Entonces, estas palabras que decía el Señor, todas van de acuerdo con lo que es la fidelidad. Y este libro, que se llama el Nuevo Testamento, está escrito también para hablarnos sobre lo que es la fidelidad. Cuando dice cambio de ley, ¿a qué le dicen Por ejemplo, no a los mandamientos, al sacerdocio, al sacrificio. Sí, ahí, es lo que te daba ahí entra el perdón. la descendencia? Lo que pasa es que uno era de la tribu de Leví y este que viene de la tribu de Judá. Entonces hay una contradicción. Claro. Por lo menos. Ya no puede ser Leví. Por lo menos, mira. Se cambia la ley. Tú llegas a Israel hoy, No, y en principio te voy a decir una cosa. Se está diciendo, yo que la ley de la fidelidad que dice ya no es de Leví, sino de Judá. No, lo que pasa es que hay unos Mira, hermano. que generalizan y dicen, no, toda la ley. Mira, hermano. Pasándose de la ley de La ley fue escrita en tablas esculpidas en piedra. La ley puede ser esculpida, escrita en tablas de piedra. Pero en la mente y en el corazón, la fidelidad esculpió la ley en la mente y en el corazón. Eso lo hizo la fidelidad.
Hay una tierra prometida que te está prometiendo la ley, Amén. pero hay una tierra prometida que te está prometiendo el juramento, la fidelidad. Y dice que no hay nada corruptible, mientras que acá sí hubo corrupción de todo tipo, y todavía está, porque ahí la comparan. Y todo lo que sucedió en Jerusalén, cuando el Señor estaba mostrando eso como el ejemplo al mundo, nunca pudieron ellos mostrarlo realmente, ni hasta el día de hoy lo han podido mostrar. Y la ley te habla de una boda, y la boda esta consiste, como dice la Escritura, hasta que la muerte los separe. La boda de la ley hasta que la muerte los separe. No hay otra forma. Hasta que la muerte llegó, se quedaron separados. O sea, en ese momento la ley no afecta en nada, porque ya, ¿qué más va a decirle la ley si está muerto? No puede hacer obra. Y la fidelidad, Esta no muere. la fidelidad, ¿qué te dice? Vamos a leer Romanos 8. Romanos 8, 7. Sí, ya no está fe. No está el difunto, ya no. Ajá. Dice, Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Tú me vas a acusar con la Torá a mí, porque la Torá no es para acusar, ¿cierto? Para juicio. Pues la Torá no te salva, por Torá no te puede, porque no tiene el poder ese. Solamente te muestra el pecado. O sea, te está diciendo, estás condenado. Está portando mal. Sí, estás condenado. Eso es lo que la Torá, la misión de la Torá. Entonces dice aquí, ¿quién nos acusará a los escogidos de Dios si Dios es el de la fidelidad, el que justifica? ¿Cierto? ¿Quién es el que condenará? El Mesías es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y dice el 35, ¿quién nos separará del amor del Mesías? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro de espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo como ovejas de matadero. Y aquí en el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en el Mesías Adonai nuestro. Mire, hermano, en la boda, Porque es por fidelidad. en esta boda, Ahora, y la ni ley la no. muerte lo puede Y la separar. ley no, porque le deja pagar un recibo para que veas tú. ¿Pierde la luz? Pero la fidelidad te está garantizando, mírale tú, por encima de todo eso, sobre principados, potestades. Hasta ahora no. O sea, que no hay un juez que me pueda acusar a mí dentro de la fidelidad, acusarme a mí. Por eso es que la ley no es por la fidelidad. Hay una santidad que te da la ley, hay una santidad que te da la ley. Pero la fidelidad también tiene una santidad. Y la fidelidad es por medio del Ruach HaKodesh. Y la Y fidelidad el Ruach HaKodesh es la simiente de Dios. Es la simiente de Dios en nosotros. Es la que nos asegura que somos hijos de Dios, por la cual clamamos Abba, Y es el que nos convence de con el Espíritu Santo. Entonces nos convence de que somos un hijo y tenemos un padre. Porque con el Ruach HaKodesh todos somos los primogénitos de él. Así es. Porque estamos en su simiente. Hemos sido somos injertados. herederos. Somos Coherederos, lo llama coheredero. Coherederos. Claro, entonces estamos viendo entonces la diferencia entre una ley de la Torah y la ley de la fidelidad. Hemos dicho que la Torah es mala, en ningún momento ni se nos ocurra decirlo. Y mencionamos. Ahí está la instrucción para nosotros movernos aquí en la tierra totalmente, sobriamente, correctamente, amando al prójimo. Pero la fidelidad no solamente lo amamos conforme a la capacidad que tiene el ser humano aquí, sino que incluso tomamos de una fuente Sin límite. que rebosa más allá de lo que nuestra capacidad. Te vayas a congregar yo antes a dar esa enseñanza
alianza y lo sacaron. Claro que va. nosotros nos sacaron a todos. Eso va en contra, es que va en contra de la No sé, fidelidad. ojalá- No digo que la cruz es tropiezo. Es tropiezo. Hebreos 6:13. Hebreo. ¿Ah? Era vigilia. No, tranquilo. Aquí podemos seguir derecho. Aquí lo pagamos. No, ahora tienen que va a hacer buquita en la cara. Ahí está la cara. Oye, que aquí no pagamos. Miren, bueno, siempre se dice, ¿no?, que el Señor le juró a Abraham, y Abraham también lo dice cuando estaba hablando mandó a buscar a esposa a su hijo. Él le dice al siervo, el Dios que me juró, ¿cierto? Ahí está Abraham diciendo. Entonces, dice aquí en el 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, era Abraham el mayor, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces muchos están buscando el juramento es en la ley. El juramento lo están buscando con la ley, y el Señor está diciendo que Él juró por sí mismo. O sea, independiente de todas las cosas que puedan estar aquí, él tiene que ver es con el trono de Él, el juramento, Con su voluntad. y con la voluntad de Él. Por eso es que nosotros no podemos decir, yo hice tal mandamiento, yo hice tal mandamiento. Porque cuando estamos en otro nacimiento, quiere decir que ya el de nosotros no está ahí. Lo que se debe mover en nosotros es la voluntad de Dios. Porque es la única manera de que la Escritura dice que no nos atamos, porque estamos reconociendo la gracia de Dios. Y eso, aquí dice Isaías en el 64:6 de Isaías, refiriéndose a esa forma de querer presentar delante de Dios requisitos, presentarle cosas a Dios. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Ahí vamos a meter el fariseo que dio el poco de dinero, que entre otras cosas, si entra a una iglesia hoy en día no lo dejan salir, o sea, le preparan la mejor silla. Porque según la ley, ese fariseo está haciendo lo más grande que la viuda. Entonces, según la ley, a él nadie lo va a dejar ir, al contrario, ese es el que necesitamos aquí y se lo traen para acá. Esa justicia es conforme a la ley, y así la están evaluando de esa manera. Entonces muchas personas pueden llevar un pecado y eso no le importa muchas veces y lo aceptan. Como hay algunos ejemplos ahí en el libro de Corintios, ¿cierto? Había un señor ahí que estaba toleraban cosas con la mujer del papá. Todo era lícito. Entonces él se ve que representaba mucho para esa comunidad, pero el mismo Isaías está diciendo aquí que nuestra justicia delante del Señor, dijo Pablo también, son basura. Ya. Por eso dice, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso es lo que está hablando él aquí, de la justicia de la misma que habló Pablo, que leímos ahorita en Filipenses. Y Pablo venía hablando de todas las cosas que él había obtenido en la ley, respetando todo, porque dice que él era, conforme a la tradición, era muy celoso de todas estas cosas, y ninguno de nosotros le ganaríamos a él en eso. O sea, a veces ya por la tradición lo evaluamos como que la iglesia moderna ahora es mejor que aquellos que no eran iglesia, porque ahora Dios vino a buscar a su iglesia, y se inventan una cantidad de cosas, sabiendo que la iglesia de Dios siempre es una sola, la misma, que vino ahora y la limpió, la sacó del desierto
En el monte Sinaí la limpió ahí, en el monte Sinaí la organizó, y vino aquí el Señor y la limpió totalmente, que cuando trajo el Ruach HaKodesh. Entonces nosotros estamos en ese tiempo que el Señor viene señalando. Por eso es que es imposible que una persona, como dice Primera de Juan, vamos a leer este texto aquí de Primera de Juan, dice 3:9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nosotros estamos en otra fase ahora mismo. Otro nivel, ¿no? Ya no podemos evaluarnos con que no, ya cumplí la ley y ya estoy salvo porque ya eso era lo que tenía que hacer. Toma lo tuyo, como dice, no, ya, Dios, ya hice lo tuyo. Ahí te presento lo que me pidiste. Pero lo que leímos en Deuteronomio dice, no, es que es todo. Es todo. ¿Cómo me vas tú a venir a presentar ahí cualquier cosita? Ahí dice que todo. Entonces, solo, ¿cómo hago yo para entenderla a Dios? Y eso, todo, pero para estar bien en este mundo. Porque ese todo no corresponde a salvación de la fidelidad, porque o sea, no tienen encuentro. La fidelidad es aparte. La fidelidad no te está evaluando la cantidad de obras realmente. Prácticamente te está evaluando es no te está calificando. Digamos, la calidad de la obra que estás haciendo. Porque el Señor te está diciendo que puede ser el 30, el 60, el 100 por uno. Es que Él no está poniéndole medida a nada. Está poniendo el corazón de la persona en lo que hace. Una persona no tiene por qué afanarse para tratar de mostrarle a Dios cosas y que lo vea que es el mejor que los demás. Simplemente hacer lo correcto y es suficiente para Dios. ¿Cierto? Entonces mucha gente trata de mostrar, ¿no? Que yo hago, y están en ese plan de hacer y juzgar a los demás porque no lo están haciendo con ese mismo afán. Y lo que quiere decir es que nos sintamos libres con la fidelidad, porque cada cosa llega a su debido momento y en cada cosa Él está el presente para darnos la salida de cada cosa que se nos presenta, cada dificultad. Bueno, hermano, vamos a dejar hasta aquí. Amén. Amén. Chaguato para todos, hermano. Chaguato.